comprenderla para poder comprender los problemas y poderlos resolver, ¿no? Entonces, prueba hipótesis. Con el procedimiento de prueba de hipótesis sigue un conjunto formal de pasos o procedimientos ordenados que conducen a decisiones referentes a afirmaciones, llamadas hipótesis estadísticas sobre el valor del parámetro. Una hipótesis estadística es una aseveración concerniente a uno o más parámetros sobre una o más poblaciones. O sea, la palabra lo dice, hipótesis estadística, o sea, hacer básicamente de un estudio poder predecir qué es lo que va a ocurrir. Predecir, tener una predicción de del posible escenario que va a ocurrir, qué alternativa se tiene que elegir y qué se va a hacer con la hipótesis nula. ¿Se va a descartar o no se va a descartar? Pero prácticamente para poder descartar la hipótesis nula tienes que afirmar la hipótesis alternativa. O sea, la hipótesis alternativa como viable para iniciar para poder validar la prueba de hipótesis, ¿verdad? La lógica de la prueba de hipótesis se basa en el hecho simple de que una afirmación y su negación no pueden ser ambas verdaderas o falsas al mismo tiempo. O sea, una es verdadera y la otra es falsa. Si la hipótesis alternativa es verdadera, la hipótesis nula es falsa. Si la hipótesis nula es verdadera, la hipótesis alternativa es falsa. Pero no pueden ser ambas. Tiene que ser una y la otra. Una tiene que validar a la otra en caso de que sea, o sea, si una es verdadera, la otra va a ser falsa y viceversa. O sea, una tiene que negar a la otra o afirmarla, de acuerdo a como sea el caso. Ok, considere las dos afirmaciones siguientes relativas a la proporción poblacional. P, A, P, menor o igual a 0.84, proporción poblacional P, B, mayor a 0.84. O sea, cuando uno es, en este caso, mayor que, el otro va a ser menor o igual que. Y cuando uno es mayor o igual que, el otro va a ser menor que. Y cuando uno es igual a, el otro va a ser diferente de. Si la afirmación A es verdadera, entonces la B es falsa. Y si la afirmación B es verdadera, la A es falsa. Ambas afirmaciones no pueden ser verdaderas o falsas al mismo tiempo. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. La prueba de hipótesis involucra una pareja de hipótesis estadísticas, tales que la aceptación de una significa el rechazo de la otra. Ok, otra vez. La hipótesis que al investigador le gustaría establecer, esta sí, se le llama hipótesis experimental, hipótesis alternativa, y se denota por H1. O esto sí es importante. Hipótesis alternativa H1, que es la que le interesa al investigador, que es básicamente sobre la cual se tiene que hacer el estudio. O sea, sobre la cual se tiene que basar, porque si no puedes pasar un estudio en una hipótesis nula. Bueno, al mismo tiempo ese sirve para poder descartar escenarios. Con la hipótesis nula descartas escenarios. Mientras que la otra se le llama hipótesis nula y se denota por H0. Nula significa ninguna. Así a veces es conveniente pensar que la hipótesis nula como la hipótesis que no tiene diferencia. No tiene ninguna diferencia en sí. Solamente es descartable. La relación expresada por la hipótesis nula H0 debe incluir uno de los tres símbolos. Ok, ya les había dicho que mayor igual que, menor igual que o igual, representan la hipótesis nula. Y a la hipótesis alternativa la representan menor que, mayor que, o desigual, o diferente de. H1. H1, mayor que, o menor que, o desigual. H0, mayor o igual que, menor o igual que, o igual. Ok. La hipótesis estadística P menor que 0.84 no es aceptable como hipótesis nula, pero es una hipótesis alternativa admisible. Estoy repasando lo que ya vimos para que quede más claro, porque a lo mejor no se van a acordar la mayoría de ustedes y al momento de hacer un problema me van a preguntar, ¿y esto de dónde viene? ¿De dónde viene esto lo otro? ¿Eh? Pues estoy haciendo como que un refresco, una refrescadita.
a ver. Ejemplo. Hipótesis nula referente a mu. La mayoría de las veces se hacen pruebas de hipótesis referentes a mu. Son las tres partes que un poco de paciencia. Hoy también por eso me tardé para conectarme, porque estaba bateando. De hecho, ya estaba conectado, pero me sacó los primeros minutos. Los primeros 5 minutos de clase me sacó. Bueno. ¿Pueden ser hipótesis nulas? Bueno, las que están arriba, ¿no? Estas. Ok, continuamos. Tipos de errores de la prueba. Bueno, esto a lo mejor aquí patinaron algunos de ustedes, o a lo mejor no patinaron, sino que no. Vaya, no sé si quedó claro. Entonces voy a tratar de ser más explícito en esto. Tipos de errores de la prueba de hipótesis. Cuando tienes una hipótesis verdadera, o sea, estamos haciendo énfasis en la hipótesis nula únicamente. Únicamente cuando la hipótesis nula, o sea, la hipótesis que se descarta, o sea, el escenario que se va a descartar, dicho de paso en la prueba de hipótesis, en este caso, que sería la hipótesis nula, cuando es verdadera o cuando es falsa. Cuando es verdadera y se rechaza, decisión incorrecta, pues no se puede rechazar siendo verdadera, pues eso es un error tipo 1. ¿Debido a qué? Debido a alfa. A nivel de significancia alfa. Cuando la hipótesis nula es falsa, es una decisión correcta. Cuando la rechazas, siendo falsa. La hipótesis nula es verdadera y no se rechaza. Es una decisión correcta. Hipótesis nula. La hipótesis nula es falsa y no se rechaza. Se tiene que rechazar. Si es falsa, por lo cual, si no se rechaza siendo falsa, es una decisión incorrecta, es un error del tipo beta. Error tipo 2, correspondiente a beta. El tipo 1 es correspondiente a alfa y el tipo 2 es correspondiente a beta. Dos de los resultados involucran decisiones correctas y dos involucran decisiones incorrectas. Rechazar la hipótesis nula cuando es cierta y no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa son decisiones incorrectas. Sí, o sea, no se debe rechazar siendo cierta y sí se debe rechazar siendo falsa. Es lo que te dice nada más. Rechazar la hipótesis nula cuando es cierta se llama error tipo 1 y no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa se nombra error tipo 2. Bueno, esto ya lo habíamos visto. La probabilidad de cometer un error tipo 1 se denota con la letra griega alfa, ya lo habías dicho, y se denomina nivel de significancia alfa. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula H0, cuando es falsa, o sea, cuando tú rechazas una hipótesis nula, siendo falsa, o sea, si es falsa, pues no se debe rechazar. O sea, la hipótesis nula siendo falsa, entonces tienes potencia de la prueba. O sea, si tú rechazas la hipótesis nula cuando es falsa, es una decisión correcta. Se llama potencia de la prueba. Cuando no rechazas la hipótesis nula siendo falsa, va más enfocado a beta. Ahorita les voy a decir que es beta. Acá viene una tablita. Ahorita les voy a nombrar esto. Las probabilidades asociadas, voy a quitar un poco de zoom. Las probabilidades asociadas con los 4 resultados posibles de una prueba de hipótesis se resumen en la siguiente tabla. Resultados y probabilidades para una prueba de hipótesis. Símbolo de la probabilidad. Definición. Déjenme, voy a ponerle letra gris. Ahí está, azul. Símbolo de la probabilidad y definición. Alfa, beta, 1 menos alfa y 1 menos beta. Ok.
¿Qué nos dice esta tablita? Esta tablita es muy importante. ¿Qué representa alfa? Alfa representa el nivel de significancia. Probabilidad de un error tipo 1. Beta es probabilidad de un error tipo 2. O sea, ¿cuál es el error tipo 1? Alfa. Rechazar H0. Sí, pero el error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Es beta. ¿Ok? 1 menos alfa, nivel de confianza. Es lo contrario al nivel de significancia. La significancia es la pequeña parte que te falta para poder confiar en la prueba. Esa es la significancia. O sea, ese valor significativo para poder decir que esta prueba merece toda mi confianza. Cuando tú tienes toda la confianza de la prueba, quiere decir que no tienen significancia o la significancia es nula. Cuando tú tienes un nivel de confianza, es el restante al 100% de lo que le falta a alfa para ser confiable. Es decir, 1 menos por ciento le vas a quitar la significancia para tener una confianza. O sea, lo contrario. Es la probabilidad de no rechazar H0 cuando es verdadera. Un segundo. Ok. 1 menos alfa, nivel de confianza, probabilidad de no rechazar H0. O sea, cuando no se rechaza la hipótesis nula, siendo cierta. Y la potencia de la prueba, que sería 1 menos beta, es la probabilidad cuando tú rechazas la hipótesis nula, siendo falsa. O sea, si es falsa y se rechaza, pues tienes 1 menos beta. Ahí es una decisión correcta. ¿Ok? O sea, cuando es falsa hay que rechazarlos, 1 menos beta. Una potencia de la prueba. Casi no hay ejercicios de estos, la mayoría son de nivel de confianza. Potencia de la prueba casi no hay. Bueno, vamos a ver por lo menos. Aunque sí se le puede denominar a un problema de prueba de hipótesis cuando se tiene un valor o un valor beta, o en este caso cuando hay una potencia, porque un problema de hipótesis se puede presentar de muchas maneras. Entonces, en el último paso, en la conclusión, porque después de la decisión sigue la conclusión. En la conclusión es donde tú dices, ¿sabes qué? Si se aceptó o no se aceptó, se rechazó o no se rechazó, y existe 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 o existe este. ¿Cuál de los 4 resultados existe cuando tú concluyes tu prueba de hipótesis? O sea, ¿qué resultado te lleva más a lo esperado en este caso? Y puedes concluir en base a 4 resultados posibles, de acuerdo a las probabilidades. Ok. En base a eso puedes concluir. O sea, básicamente funciona para tomar decisiones, también en la prueba de hipótesis, pero también para poder concluir. Porque después de la decisión ya es cuando concluyes. O sea, después de que ya tienen los valores críticos y todo, ya después concluyes. Ok, vamos a ver. Tipos de pruebas de hipótesis. Signo de la afirmación de H1, direccional hacia la izquierda, direccional hacia la derecha y no direccional, que es desigual. Direccional, o sea, estos son los 3 símbolos que lleva la hipótesis alternativa. Signo de la afirmación de H1, hipótesis alternativa. Menor que, mayor que o desigual. Símbolos o signos de afirmación, en este caso de H0, mayor igual que, menor igual que o desigual. O sea, mayor que no quiere decir o no es lo mismo que mayor o igual que, porque mayor que solamente aplica para H1 y mayor o igual que solamente aplica para H0. Entonces, hacia la izquierda, direccional de una cola.
de cola izquierda. Menor que. Desigual, no direccional, de 2 colas. Es igual que cuando lo tienes igual, signo de igual, o desigual. Cualquiera de los dos son de 2 colas. O mayor que, está en el extremo derecho. Nosotros podemos categorizar la prueba de acuerdo a los datos que tengamos, cómo estén, o cómo se encuentren las probabilidades también. Porque en base a las probabilidades, o lo que te pide de probabilidad, es como puedes definir una prueba de hipótesis. O sea, es como puedes llevar a cabo una prueba, dependiendo de las probabilidades que se tengan, o dependiendo de lo que te pide que estimes, de cierta manera. Si quieres hacer una prueba de hipótesis para la media poblacional que esté en un rango de valores, pues debe ser de 2 colas. Profe. Pero si está de cola izquierda o cola derecha, pues puede ser para un lado o para el otro de solamente de una cola. Si alguien me Profe, iba a preguntar algo, sí. ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de cola? Sí. ¿Cómo que de una cola o de 2 colas? Lo que pasa ¿A es qué que se tú refiere tienes con eso? le llaman la curva campanada o la curva en la estadística. Ustedes lo vieron en la estadística 1 en la curva, tú tienes zonas, diferentes zonas, ¿verdad? Las zonas Ujú. es donde se van a encontrar los valores de prueba y los valores críticos al momento de que estás llevando a cabo la prueba de hipótesis. Cuando tú quieres hacer una prueba de hipótesis referente a un valor, por ejemplo, de una media poblacional que se encuentra entre un rango de datos, tienes que suponer que tienes un nivel de significancia distribuido en 2 colas. Es decir, tú tienes una eh, eh, una prueba de hipótesis referente a mu, que en el cual tú tienes una hipótesis alternativa. 2 colas, vas a decir que en este caso la hipótesis nula es cuando mu es igual a cierto valor. En la hipótesis alternativa tendría que ser lo contrario, cuando mu sería diferente a tal valor. Pero de cierta manera en el problema te va a preguntar que tendría que estar, o cuál es el intervalo. Cuando te dice intervalo, ya estás hablando que es un rango de valores, o sea que va a estar delimitado por 2 valores críticos. Los valores de alfa van a ser alfa sobre 2, tanto en el lado izquierdo y el lado derecho. O sea que va a estar distribuida la significancia. Y el nivel de confianza, ¿dónde va a estar? En el centro de la curva. Cuando es en un intervalo, cuando es un intervalo de valores. Cuando tienes una sola cola, quiere decir que va a ser menor a cierto valor. Si es de cola izquierda, va a estar hacia la izquierda, o sea, va a estar pasando aquel valor que está fijado como valor límite o valor crítico, haciendo el valor de prueba. O si es mayor que tal valor. O sea, que quiere decir que va a estar en la cola derecha, porque vas a tener o va a estar por encima de un valor crítico. En este caso. Ajá. Así es, sí. Sí. Sí, es más de lo mismo. Lo que pasa es que estamos dando un repaso ya de forma general. Porque sé que, digo, a lo mejor quedaron algo de dudas y pues esto tiene que ver también con lo mismo que estábamos viendo, ¿no? También. O sea, todo tiene, está relacionado, el capítulo 9 y este están muy relacionados. Y el 10 también, porque pues se ven prácticamente media poblacional, media muestral. Son parámetros estadísticos básicos que sí tienen que estar muy bien definidos. Muy bien. Y bueno, pues, ¿dónde nos quedamos? Bueno, ya vamos como quiera, les voy a dar un repasón acá de lo del los pasos, porque estos sí tienen que quedar bien, bien definidos. Entonces, procedimiento de la prueba de hipótesis de acuerdo a los pasos, cómo se deben de llevar a cabo. Entonces, vamos a dar un repaso de el día de mañana, de los pasos para la prueba de hipótesis, para que queden bien definidos los pasos y se los puedan aprender. Preguntas, dudas, jóvenes, queda un minuto.
Bueno, los veo entonces. Mañana.